Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 23 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 9 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidas y bienvenidos. Soy el arquitecto Sergio Perea Restrepo, curador para la 23ª Anual de Estudiantes de Arquitectura. En este episodio nos acercaremos a 3 dimensiones claves en el ámbito de la arquitectura: el análisis de la forma en la teoría del proyecto, la importancia de la historia de la ciudad y la arquitectura como herramientas interpretativas y el papel de la arquitectura en la toma de decisiones en esferas públicas para el ordenamiento urbano. Le damos la bienvenida a este espacio a la arquitecta Ingrid Quintana, al arquitecto Martin Goosen y a la estudiante de arquitectura Camila Páez. Bueno, hola, muchísimas gracias por este espacio. Mi nombre es María Camila Páez. Actualmente estoy cursando mi último semestre de arquitectura y soy graduada del programa de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Gracias, Sergio. Mi nombre es Ingrid Quintana, soy arquitecta, tengo una maestría en Historia de la Arquitectura, soy doctora en Arquitectura y Urbanismo y pues trabajo en la Universidad de los Andes ya hace varios años. Soy profesora asociada y cofundé junto con el profesor Martin Goosen el Semillero Observatorio de la Arquitectura en Colombia. Hago la aclaración que no soy arquitecto, pero pues llevo ya mucho tiempo trabajando en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, entonces pues algo he aprendido. Y sí, pues llevamos un par de años con Ingrid con este semillero. Nosotros tenemos unas cuestiones que nos interesaría plantearles desde la sociedad colombiana y voy a comenzar con la primera. ¿Cómo contribuye el análisis de la forma en la teoría del proyecto de arquitectura, en la construcción de conocimiento y en la construcción de reflexiones críticas sobre la disciplina en la actualidad? Bueno, muchas gracias. Pues creo que aquí hay una palabra clave o un término clave que es la construcción del conocimiento, que es justamente el espíritu que anima los semilleros, tanto construir como debatir alrededor del conocimiento en arquitectura. Y creo que pues es imposible desligar la actividad del pensar la arquitectura del hacer proyecto. Seguramente en nuestras escuelas, o por lo menos lo hablo desde mi propia experiencia formativa como arquitecta ya hace unos añitos en la Universidad Nacional, en lo que teníamos esta inmersión constante al proyecto de la arquitectura y lo hacíamos a veces casi como una actividad mecánica, sin entender que a través del proyecto estamos pensando. No sé si necesariamente teorizando, porque la teoría creo que abarca como producir teoría de la arquitectura es como un tema complejo, es un tema de voluntad inclusive en el momento de lanzarse a esa cuestión, pero lo que sí creo es que nosotros necesitamos la teoría como unos lentes que nosotros nos ponemos para analizar, ver la arquitectura y por supuesto como una postura para producir arquitectura. Y en ese orden de ideas nosotros hemos estimado que es muy importante entender ese papel que tiene la construcción y el cuestionamiento del conocimiento en el quehacer arquitectónico. Y esto lo digo porque es un poco complicado en muchas de las escuelas de arquitectura en la actualidad en Colombia encontrar esos espacios para la investigación, para dar la libertad a los estudiantes de aproximarse desde otra mirada al proyecto arquitectónico, no necesariamente desde el hacer, desde el proyectar, como de cuestionarlo. Entonces creo que en nuestro semillero, y en la gran mayoría de semilleros seguramente, pero particularmente en el Observatorio de la Arquitectura en Colombia hemos entendido ese rol fundamental como los instrumentos, como los insumos para poder desarrollar esa postura y, si se quiere, profundizar para construir un conocimiento específico sobre casos particulares. ¿Tú cómo lo has vivido desde tu experiencia, la aplicación de estas metodologías que se dan desde el semillero? Sí, claro que sí. Yo me uno a Ingrid en el hecho de que muchas veces como arquitectas y arquitectos o estudiantes de arquitectura a veces empezamos a entender la arquitectura como algo muy operativo y la desagenciamos un poco como del conocimiento y como de las condiciones que puede producir. Entonces creo que sí es muy importante como unir la praxis a como a estas reflexiones como tal vez críticas de la disciplina
porque también me parece muy importante entender el diseño tal vez como algo ontológico. Esto es como algo de lo cual habla un antropólogo que se llama Arturo Escobar, que incluso lo tuvimos como invitado del semillero. Entonces es entender también que la arquitectura y la forma, la pregunta habla mucho como de la forma del proyecto, ¿no? También determina ciertas condiciones y nuestra manera de ser en el mundo. Entonces creo que es muy importante unir la praxis a esa reflexión teórica, pues sí, como en nuestro rol como arquitectos y arquitectas. Gracias por la explicación, y veo que es muy importante el proceso de sensibilización del estudiante que se da desde el semillero. El profesor Martín nos puede compartir un poco como su visión sobre lo que está buscando a largo plazo el semillero. Yo sé que están iniciando o hay un tiempo de durabilidad que ha tenido el semillero. ¿Usted nos puede comentar sobre eso? Sí, claro. Pues en la facultad existen los grupos de investigación y nosotros pues pertenecemos a un grupo que se llama Las Formas de la Producción en Arquitectura, que pues reúne como gente de diferentes campos de experticia o de conocimiento. Hay un grupo que se interesa por los procesos técnicos de la arquitectura, un grupo más de teoría del proyecto y un grupo más desde la historia. Entonces pues nos unimos en un solo grupo de investigación, y este grupo desde hace un par de años lo coordino yo, y pues un par de cosas que hemos hecho y creo que son interesantes en ese contexto es que por ejemplo, empezamos creamos un curso, un seminario de investigación para estudiantes de pregrado, justamente para que pudieran familiarizarse con la investigación académica. Creamos este semillero también inicialmente como un espacio donde pudiéramos compartir estudiantes y profesores un mismo proyecto de investigación. Pero posteriormente lo retomamos con otro objetivo y creo que es muy valioso lo que estamos haciendo ahora, que es decirle al grupo de estudiantes, pues digan ustedes cuáles deberían ser los temas que deberíamos estar investigando, ¿no? Entonces no nos acoplamos tanto a lo que estén haciendo un profesor o una profesora, sino discutimos en el grupo cuáles son los temas que merecen investigarse, un poco desde la perspectiva de cuestionar también lo que existe, conocimiento sobre arquitectura en Colombia. ¿Y son procesos que tienen un ciclo de 1 año, 6 meses? Sí, digamos, los semilleros funcionan con ciclos semestrales, sin embargo, procuramos que pues continúe la gente, ¿no? Entonces, pues obviamente hay gente que se gradúe y que se retire por una u otra razón o por intercambio o por lo que sea, pero pues sigue siempre un núcleo más o menos pequeño que siga el siguiente semestre y retomamos. Entonces van conformando dentro del grupo grande unos grupos más pequeños y hay cierta colaboración en proyectos de investigación. Ahora tenemos como 3 o 4 investigaciones de temas muy divergentes, pero cada uno de los temas, digamos, los trabajan en pareja, en grupos de 3. Y lo comentamos en reuniones semanales. Es un poco la metodología que tenemos. O sea, nos comentamos, el espacio es abierto a quien quiera asistir. A veces hay algún evento público, pero pues la dinámica es básicamente una reunión semanal y hacemos seguimiento a lo que cada uno está haciendo. Gracias, profesor. Yo creo que puedo pasar como a la segunda cuestión que nos propone el episodio, y le quiero preguntar a la arquitecta Ingrid, y retomando tal vez un poco lo que decía el profesor Martín, cómo estos procesos que, digamos, nos acaban de explicar, sí, que ayudan a que se consolide esa organización que está representada por el conjunto de los participantes del semillero, cómo, digamos, ese equipo logra, digamos, interiorizar la idea de que la historia de la ciudad y la arquitectura pueden ser herramientas para la reinterpretación y el descubrimiento de nuevas narrativas en la disciplina. A mí me fascina la pregunta porque pues Martín y yo nos movemos en el área de la historia de la arquitectura y pues creo que ahí tendríamos que armar otro podcast y quedarnos hablando un buen rato, pero en lo que concierne específicamente al semillero de investigación,
En primera instancia, pues aclarar que aunque el abordaje histórico, que por ejemplo es el que hace en este momento María Camila a través de la investigación que lleva en curso y que pues quizás tú nos puedes contar en un momento de qué se trata, sí hay como esa mirada histórica, no es necesariamente como el derrotero en todos los casos. Sí es importante aclarar que cuando nacimos en 2018 como semillero, muchos de los estudiantes que estaban entonces ayudándonos y aprendiendo a documentar lo estaban haciendo desde una mirada, digamos, de insumos para la construcción de la historia de la arquitectura, esto es consulta en fuente primaria, revisar y de alguna manera también identificar esas omisiones historiográficas en un corpus disciplinar, específicamente el proyecto que estábamos desarrollando con los otros profesores del grupo de investigación de las formas de la producción en arquitectura, que estaba dirigido específicamente a la producción de Esguerra Sáenz Urdaneta Samper, la emblemática firma de arquitectura moderna bogotana. Y bueno, yo creo que aquí hay varios puntos interesantes a debatir. En primera instancia, pues sí entender que a nosotros, digamos, no les hemos impuesto en la actualidad una agenda a este grupo de estudiantes más maduros, si se quieren, en recursos y en herramientas de investigación. A los más jóvenes que apenas están iniciando, pues sí tenemos unos planes a futuro que queremos cumplir con ellos. Pero lo que sí les hemos exhortado es a que traten de buscar casos no tan documentados, regiones no tan visibilizadas, para que nosotros contribuyamos a de alguna manera llenar ese vacío, ¿no? Porque la historia de la arquitectura en Colombia se ha construido desde Bogotá, con una mirada un poco bogotanocéntrica, también mirando como a esos casos canónicos, quizás con un, apelo excesivo hacia el tema formal y estético, y nos interesa problematizar desde otras instancias, y por eso pues tampoco creo que hayamos abierto del todo mano de los temas sociales. Nos interesa muchísimo, pero siempre como informados por este contexto multidisciplinar. Por ejemplo, ya María Camila mencionaba lo importante que para ella y para otros estudiantes de nuestro semillero ha sido el pensamiento decolonial de Arturo Escobar, ¿cierto? Entonces creo que también hay algunas palabras clave, como la misma decolonialidad, que aunque no está en el centro de la agenda, pues a algunos de los miembros nos interesa muchísimo también. Excelente explicación. Y sí, le voy a dar la palabra a Camila para que nos complemente con su experiencia. Sí, bueno, pues yo creo que una labor muy bonita que se ha hecho desde el semillero, o un ejercicio que se ha incentivado desde el semillero, especialmente para los estudiantes que estamos en semestres avanzados y que entramos a proponer ciertos proyectos que nos interesan, es el trabajo de archivo. Y creo que en este proceso del trabajo de archivo hemos podido darnos cuenta de que efectivamente desde la arquitectura sí se construyen narrativas. Pues plantear un tema que nos interese. En el caso mío, yo creo que pues voy a contar un poquito de qué trata el proyecto que estamos llevando a cabo. Lo llevamos a cabo con Valeria Borrero, que es una estudiante de Historia de la Universidad de los Andes, que también se vinculó al semillero en un momento en el que estábamos buscando como tal vez unas miradas, unas interacciones más interdisciplinares. Entonces el proyecto se interesa por volver a contar una historia del agua en Bogotá a partir del análisis de arquitecturas e infraestructuras, y ver cómo tal vez analizar estas arquitecturas e infraestructuras del agua no desde su funcionalidad o como su desarrollo tecnocientífico, que tal vez esta es la historia como que nos ha contado la disciplina oficialmente. Entonces el proyecto se interesa por volver a revisar estas arquitecturas o estos objetos arquitectónicos y entender qué suscitan social y ambientalmente. Entonces el proyecto surgió como de empezar a revisar archivos y ver que precisamente habían este tipo de omisiones o vacíos historiográficos. Había un vacío historiográfico en la manera en la que se estaba contando o relatando esta historia del agua en la ciudad desde la arquitectura. Entonces, pues sí, efectivamente creo que este trabajo de archivo nos permite entender cómo desde la arquitectura se han documentado o oficializado más ciertas narrativas, pero que hay otras que tal vez están olvidadas o sí, a las que no se les ha prestado tanta atención y que son totalmente enriquecedoras y valiosas, y que también nos arrojan muchas pistas de cómo debe ser el quehacer arquitectónico en la actualidad, ¿no? Es como revisarlas desde el presente y ver la potencia que tienen en la transformación de la práctica. Muy valioso, gracias, porque esto va a motivar a muchos otros estudiantes a iniciarse en el semillero, vincularse a estas experiencias
que me llevan a una reflexión que se la voy a transmitir al profesor Martín. Es decir, el valor de la historiografía nos permite adquirir una conciencia histórica en nuestros territorios. Y a partir de esa reflexión, una pregunta. ¿Cuál ha sido el rol de entidades como Docomomo y como la misma UNESCO en el proceso de trabajo de estudio de referencias o en la adopción de un tipo de paradigma de pensamiento? Creo que es importante pues, que un espacio de investigación como el que tenemos pues parte justamente de esa idea de cuestionar el conocimiento existente y ver qué existe y qué no existe, ¿no? Entonces esa historia digamos, la historiografía se basa mucho en lo institucional porque es ahí donde se encuentra muchas veces como, no sé, pistas sobre el pensamiento, ¿no? Entonces el ejemplo es que el plan piloto de Le Corbusier ha sido muy estudiado, la obra del Instituto Territorial ha sido bastante estudiado, el Banco Central Hipotecario, ¿no? Como esas visiones un poco desde la institucionalidad, que si uno se empieza a fijar en cómo ha sido el desarrollo urbano, el desarrollo de la arquitectura, pues se da cuenta que es una porción muy pequeña de lo que ocurrió en realidad y nos preguntamos entonces pues con algunas personas del semillero que por qué no se estudia la producción de Masuera, Sarmiento Angulo, Pedro Gómez, en fin, que fueron los que, Ospinas, que fueron los que construyeron el 60% de Bogotá en esos momentos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una posición de ver, listo, hay unas cosas que ya se han mirado, pero tenemos que ser conscientes de los sesgos que existen. Pues el sesgo como es muy centralista que mencionaba Ingrid, pero también es el sesgo desde lo moderno, el sesgo desde el pensamiento disciplinar de la arquitectura, el sesgo desde el pensamiento y no tanto desde la producción real del espacio, ¿no? Entonces hay muchos sesgos que se pueden cuestionar y creo que un semillero como este pues tiene esa tarea justamente de producir argumentos que complementen el conocimiento ya existente. Eso al final pues llegará como a la institucionalidad y ojalá pues nos recojan en algún momento pues no sé, esos cuestionamientos y dejemos de hablar de la periodización de la arquitectura republicana moderna, transición y ese tipo de cosas que pues que sería interesante que lo pudiéramos pues llevar como a no sé, un universo tal vez un poco más complejo de lo que estuvo pasando no solamente en el pensamiento sino en cómo se construyeron las cosas, ¿no? O cómo se siguen construyendo las cosas. Y me gusta que se haya acotado como la cuestión en torno al trabajo mismo del semillero y su formación, más que en ahondar en lo que el conocimiento externo que ha tratado de pronto estos temas de la historiografía pues nos permiten. Por eso lo pregunté, porque yo sí veo como el aporte para los procesos de valoración patrimonial, como lo que vienen haciendo, pero me gustaría que ustedes mismos me expliquen si yo estoy confundido o si esto podría llegarse a aplicar en nuestro contexto, por ejemplo, en los procesos de valoración del patrimonio. Y la arquitecta Ingrid, no sé si puede ayudarme con esa pregunta. Tampoco soy patrimonialista, pero yo creo que no solamente en esos procesos, sino es decir, la investigación y sus productos hace parte de un engranaje en la construcción del conocimiento disciplinar, que está informado obviamente por otras disciplinas, y por eso Martín decía que nosotros no nos interesa construir un sesgo tan desde lo intradisciplinar, sino ponerlo en diálogo. Pero creo que estos abordajes y estas construcciones que hacemos desde el observatorio, nuestra pretensión sí es que salgan del ámbito académico, que salgan en primera instancia del ámbito de la Universidad de los Andes. Para nosotros es fundamental y por eso creo que el diálogo con otros semilleros es clave, pero también y principalmente creo que la palabra observatorio conlleva como la responsabilidad de tener una voz y que esa voz sea pública, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, escuchamos mucho en medios del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Se me viene ese ejemplo a la cabeza porque casi todos los días escuchamos en medios y es un ejercicio netamente académico, pero que de alguna manera está ayudando a la toma de decisiones, a gestar opiniones informadas en el gran público, y creo que a eso aspiramos a través no solamente de los productos de investigación, sino también de productos de opinión, reflexión y cómo poder diversificar
esas producciones hacia un público mucho más amplio, ¿no? Entonces, dentro de nuestros planes está una plataforma que hemos comenzado a desarrollar web con el apoyo financiero de la Vicerrectoría de Investigación y Creación y del propio Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, y creo que es fundamental pues hacer referencia a ese apoyo porque sin ellos no subsistiríamos en ese momento. Queremos también entonces que a través de esta plataforma, además de contribuir con información relevante para que otros investigadores, tanto en el pregrado como en el posgrado, puedan abordar otros sujetos de la arquitectura y otros objetos de la arquitectura, pues también puedan encontrar ese tipo de espacios de opinión, de reflexión, que los propios estudiantes tomen la voz y encuentren otros escenarios externos. Y decía, por ejemplo, en la prensa es algo que nos interesa mucho poder pues permear en lo sucesivo, y también, como decía Marten, en algún momento nos interesa que los estudiantes también entren en diálogo con profesionales, inclusive a través de convocatorias externas, de escenarios o mesas de debate donde se ponen estos temas encima, y seguramente esa es la manera de poder llegar a tener una injerencia, al menos desde el pensamiento crítico, en quienes pues toman decisiones en este país. Gracias. Muy bien. Y yo sí puedo. Claro, profesor. Complementa. Sobre el tema de, digamos, incidir en las políticas de patrimonio, yo creo que sí, un impacto indirecto puede ser pues que si logramos llevar a cabo todo lo que quisiéramos hacer, pues sí habría espacio para visibilizar cosas que están invisibilizadas y que vale la pena que en las políticas de patrimonio pues se estén incluyendo, ¿no? Digamos, la política patrimonial se ha diversificado mucho en los últimos años, eso es innegable. Sin embargo, creo que hay también mucha arquitectura, porque pues la política patrimonial se ha centrado mucho en temas intangibles, ¿no? Que también hay muchas arquitecturas de las cuales no sabemos mucho, y que un espacio de investigación y documentación como el que pretendemos desarrollar pues puede ayudar a visibilizar algunas experiencias valiosas también. Excelente. Muchas gracias, profesor. Y hay una tercera cuestión que pues nos ayuda como llegar a esta parte final del podcast, y me gustaría saber en este caso cuál es el papel de la arquitectura en la toma de decisiones en las esferas públicas, en la ordenación de la región, la ciudad y los proyectos urbanos. ¿Cómo contribuyen los análisis y directrices en este proceso? Es como ver, como dice la pregunta, cómo entonces nuestra disciplina puede aprovechar lo que, digamos, el semillero forma. Entonces me gustaría que en esta oportunidad la respuesta, digamos, la pueda dar primero Camila. Desde tu experiencia, ¿cómo nos puedes ayudar en esto? Creo que tanto en el espacio del semillero como tal vez en otros cursos, como esta parte o este componente teórico del programa que hemos visto pues tanto con Ingrid como con Marten, he identificado sí que hay una preocupación como por la manera en la que se está haciendo arquitectura y ciudad actualmente, como constantemente salen a flote tal vez como estas crisis contemporáneas que está atravesando la disciplina. Y pues creo que es inevitable cuando identificamos este tipo de problemáticas volver a este tipo de reflexiones más teóricas y que dirigen la mirada tal vez hacia atrás para ver qué se ha hecho y qué se puede cambiar. ¿Hay algún ejemplo que tú reconozcas que nos pueda ayudar a descifrar esta pregunta? Porque es compleja y pareciera que nos dirige hacia cómo la arquitectura puede afectar la planeación de las ciudades, pero podría ser que también nos ayude a entender si las decisiones en el ordenamiento territorial requiere, digamos, una manera de observar muy sensible. Entonces, puedes tener la libertad de basarte en alguna experiencia. Tal vez en una investigación que hice para el curso seminario de grado con Marten, yo me interesé un montón en el tema de la vivienda informal en determinados barrios del suroccidente de Bogotá, y tal vez cuál ha sido la respuesta desde lo institucional, o tal vez como desde estas esferas públicas que se encargan de la ordenación de la región y de todo lo que me comentas. Y como muchas veces quienes se encargan actualmente de hacer este tipo de vivienda terminan aproximándose al tema de una manera muy poco sensible
y digamos desconociendo las necesidades de habitar de quienes pues van a vivir en estos espacios. Entonces era también plantear y poner sobre la mesa la importancia de aproximarnos con una sensibilidad etnográfica como muy puntual a estas comunidades o a estas personas para entender cómo diseñar y cómo plantear pues una mejor vivienda, una mejor ciudad que se acomode pues realmente a las necesidades y vivencias de las personas. Y el observatorio allí, porque voy a retomar algo, y es la voz que, digamos, transmite una idea sobre lo que no se ha observado, sobre lo que no se ha analizado. El tiempo es corto porque pues creo que hablar del papel de la arquitectura en pocas palabras es una tarea imposible, entre otras cosas porque el papel ha sido bueno y ha sido malo, ¿no? Creo que de la escuela que yo me formé también viene la idea de que la arquitectura es como una especie de solución milagrosa a todos los problemas. Y la pensábamos muy desde el avión, ¿no? Desde arriba para abajo, como desde, digamos, la planeación de paradigma positivista, de alguna manera, en la que se entendía que eran los técnicos quienes tenían la última palabra de todo. Yo creo que una de las grandes lecciones que ha recibido la arquitectura y el urbanismo como disciplina en las últimas 2 décadas, diría yo, es entender que la voz de los habitantes es muy importante en la toma de decisiones. Entonces, creo que si bien los equipos técnicos siguen siendo fundamentales en los planes de gobierno actuales, y de hecho pues todas las discusiones que hubo durante la campaña a la alcaldía de Bogotá, que ocurrió hace pocas semanas, para quienes están escuchando este podcast después, es noviembre de 2023, pues seguramente nos damos cuenta de la relevancia de nuestra disciplina, pero creo que para mí particularmente, que estoy desde la academia, desde la educación, la injerencia mayor es poder formar individuos o contribuir en esa formación de ciudadanos, arquitectos y arquitectas capaces de, digamos, contribuir desde un sentido crítico, humano, sensible a esa toma de decisiones a partir de su acción, bien sea el proyectar, independientemente de la escala, como investigar, que es lo que a mí me apasiona y donde creo que también tenemos un campo de acción importante para incidir. Y profesor Martín, ¿cómo nos puede ayudar a finalizar con una reflexión o con algún comentario? Digamos que la arquitectura creo que tiene un problema importante, que es saber comunicar qué es lo que aporta a la sociedad, ¿no? Entonces, en el momento que queremos abrirnos desde la arquitectura un poco más a la sociedad e impactar más en la opinión pública y en la generación de políticas públicas, pues tendremos que saber explicar muy claramente qué es lo que se aporta desde la arquitectura, cuáles son los valores positivos, cuáles son los valores imprescindibles de la arquitectura. Y creo que ahí un primer paso es justamente ese, abrir la mente también a expresiones que no son arquitecturas tradicionales hechas en una oficina en Bogotá, con ciertos criterios de calidad compositiva y técnica, pues que han dominado, digamos, el conocimiento en el campo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de reconocer lo que pasa en el territorio, el hecho de que la arquitectura está dando ese viraje, digamos, a un reconocimiento mucho más en territorio y en las comunidades, creo que es un giro muy positivo. Eso en la política pública pues falta por ver si se materializa, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de la vivienda de interés cultural, que tiene mucho potencial para verse algo en ese sentido, pero lo que tiene este país también como potencial enorme es la autogestión y la autoconstrucción, que también vemos que ha sido una alternativa de práctica para digamos, nuevas generaciones de quienes ejercen la arquitectura, ¿no? Entonces creo que hay cosas muy interesantes, y los límites entre lo que es dirigido por políticas públicas y lo que es autogestionado pues también empiezan a borrarse un poco, y creo que ahí está un poco el futuro de lo que deberíamos estar pensando desde la academia también.
Y ya con esta, intervención despedimos este episodio. Agradecemos a la arquitecta Ingrid Quintana, al profesor Martin Goosen, a la estudiante de arquitectura Camila Páez, del Semillero de Investigación Observatorio Arquitectura en Colombia de la Universidad de los Andes, por haber participado en este podcast. También agradecemos a nuestros oyentes en el momento y lugar donde nos escuchen y los invitamos a escuchar los episodios a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y en la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca. Soy el arquitecto Sergio Perea Restrepo, curador de la 23ª Anual de Estudiantes de Arquitectura. Hasta pronto, muchas gracias. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 23 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 9 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación.